Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. ¿Puedo hacerte una pregunta? Antes trabajaba de parapsicólogo. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Yo te conozco. Tú eres ese medium. Escúchame bien, ya no me dedico a eso. Te prometo que no se lo diré a nadie. Estás obligado a hacerlo. Tienes un don. Hay quienes aseguran que la muerte no es el final, que existe una frontera invisible que no todos pueden cruzar y que, sin embargo, algunos poseen la capacidad de escuchar lo que ya no tiene voz, de sentir presencias que habitan en otro plano y de conectar con aquello que escapa a toda lógica. Más allá de la vida, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Matt Damon, nos sumerge en esa inquietante posibilidad, la de que el vínculo con quienes ya no están no se rompe del todo, la de que existen personas capaces de abrir una puerta hacia lo desconocido. Pero, ¿y si no fuera solo una historia de cine? ¿Y si esa línea que separa nuestro mundo de lo desconocido fuera más frágil de lo que creemos? Un lugar donde el misterio no es una excepción, sino parte de la vida cotidiana, donde médiums, espiritistas y buscadores de lo invisible conviven con lo que escapa a toda explicación. Ese lugar existe y tiene nombre propio, Casa Daga, el llamado Pueblo de los Espíritus. Hoy, en Dimensión Oculta, nos adentramos en sus calles, en sus silencios y en las historias que se susurran entre quienes creen que la conexión con el más allá es algo real. Para ello contaremos con alguien que ha cruzado esa línea, que ha estado allí y que ha vivido en primera persona lo que ocurre en este enigmático enclave. Muy atentos porque en unos instantes estaremos con Alberto Cerezuela para descubrir qué hay realmente al otro lado. Esto es Dimensión Oculta.
Hay lugares en el mundo donde la realidad parece desdibujarse, donde el silencio guarda historias que no se atreven a contarse en voz alta y donde dicen el más allá no está tan lejos como creemos. Hoy nos trasladamos a Casadaga en Florida, conocida como el pueblo de los espíritus. Para guiarnos en este viaje, contamos con la mirada de Alberto Cerezuela, escritor e investigador, fundador de la editorial Círculo Rojo y una voz muy reconocida dentro del ámbito del misterio, habitual en congresos, encuentros literarios y espacios especializados. Ha participado también en programas como Cuarto Milenio y ha sido galardonado en diversas ocasiones por su labor en la difusión cultural y literaria. Qué bueno tenerte por aquí, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en vuestro podcast, por supuesto. Nosotros también, es la primera vez que estás aquí en Dimensión Oculta y a mí me llamó mucho la atención cuando vi la publicación de tu viaje a Casadaga, porque bueno, has viajado mucho. Sí, Eh, Bastante además y bueno, aunque bueno, te centras mucho en los misterios de Almería, pues me llamó la atención, bueno, ese viaje que tuviste, bueno, estuviste por la ruta 66, si no me equivoco también. sí. A ver, yo empecé con los misterios de Almería. Yo empecé, bueno, buscando los misterios de mi tierra, de Almería, y fue lo que, digamos, me dio el éxito con los libros. Publiqué 3 libros sobre misterios de Almería que fueron, bueno, y siguen siendo bestsellers. Fue la llave o el paso para llegar a Cuarto Milenio, con quienes he hecho más de 20 reportajes, incluyendo platós, y bueno, sigo colaborando con ellos, por supuesto. Y esa etapa ha dado un paso más y ahora yo tengo un podcast en iVoox que se llama La Ruta del Misterio, precisamente, donde voy contando los viajes, porque lo que estamos haciendo, tanto mi mujer Noelia como yo, es viajar en los últimos tiempos a lugares donde el misterio cobra forma de alguna manera, lugares donde ha ocurrido algún crimen, donde se cuenta alguna leyenda, donde supuestamente hay una casa donde cuentan que ocurren fenómenos extraños, y lo que hacemos es hablar de esos sitios, pero habiendo estado allí y habiéndonos documentado, porque yo como consumidor del mundo del misterio, yo noto mucho la diferencia cuando alguien habla de un caso y ha estado allí y luego te encuentras gente que habla de casos desde el salón de su casa, incluso es que escribe libros, y yo noto mucho la diferencia, una diferencia abismal, y yo no quería eso. Yo en mis programas, que seguramente se convertirán en libros, lo que hacemos es precisamente como hicimos en Casadaga, ir allí, andar por el pueblo, intentar hablar un poco con la gente y luego contar la historia que existe, que es pública, y luego desde nuestro punto de vista de nuestra visita. Fue muy difícil elegir uno de los temas. Este me llamó personalmente la atención, Casadaga, ese pueblo de los espíritus, y me gustaría saber qué sintieron al llegar al pueblo. Bueno, pues es curioso porque siempre vas con un poco de predisposición o incluso de prejuicio. Nosotros sabíamos que bueno, Casadaga era un pueblo espiritista, se denomina así, no llegan a 100 habitantes en el pueblo, y todos o casi todos están relacionados con el mundo espiritual. Es decir, hay gente que hace prácticas espiritistas, hay gente que te lee la mano, hay mediums, muchos mediums, y entonces, claro, tú tienes esa idea en la cabeza y lo primero que piensas, porque nosotros siempre somos muy respetuosos cuando vamos a un sitio, es a ver si les va a molestar que alguien vaya allí, si es que realmente es así el pueblo. Entonces, entramos por una de las calles principales y tras avanzar un poco, vemos una casa que, sin que suene en plan mal, pero es que parecía la casa de la bruja. Aquello nos llamó la atención, nos paramos y era la casa de Raven o Raven, una de las espiritistas más famosas que vive allí. Estuvimos en su jardín, no había nadie, tocamos y no había nadie, pero estuvimos en su jardín, estuvimos viendo la decoración, que era un poco tétrica, y luego estuvimos leyendo comentarios en Google que decía, o sea, venía gente de todo el mundo a hablar con esta mujer porque supuestamente conectaba con el Maya y con los espíritus, y bueno, le daba respuesta a esas personas que estaban buscando, bueno, buscando de ayuda a través de ella. Eso fue la primera toma de contacto en Casadaga.
Luego seguimos avanzando y nos encontramos, porque aquello es muy pequeño, varias casas en las que, bueno, en mayor o menor medida se veía decoración o estética bueno, que tiene que ver con la espiritualidad de algún tipo, de otro. Luego empezamos a ver pequeñas tiendas en las que, además de vender souvenirs, pues por ejemplo se te ofrecían a leer la mano, eran sanadores de alma, te leían el aura. O sea, vimos una serie de cosas que, por ejemplo, nosotros o yo no estoy acostumbrado a verlas aquí en España, como si tú pasas por una calle llena de bares y en las pizarras ponen las tapas y los menús que tienen, pues allí era lo que podían hacerte y lo que valía. Luego había también un centro como de recepción de visitantes, que en los que, bueno, entramos y era una pequeña librería, había recuerdos, sobre todo recuerdos en forma de minerales con alguna propiedad, de determinadas plantas o hierbas que te podían ayudar a mejorar ciertos aspectos. Por supuesto, mucho tema de tarot y hablamos con las personas que estaban allí o intentamos hablar con ellas. Y sobre todo nos reciben con alegría, con una sonrisa. Ellos no te intentan convencer de nada, simplemente viven allí y viven generación tras generación, porque es un lugar que se fundó en 1894. Lo fundó un medium muy famoso llamado George Colby, que él supuestamente en su contacto con el más allá recibió el mensaje de que tenía que ir allí, a Florida, a esa zona, y establecer allí un campamento espiritualista, que así se llama realmente toda esa zona, el campamento espiritualista del sur de Casadaga. Tiene aproximadamente 60 hectáreas y ahí están esos 90 o 100 residentes que hay, que como estoy contando, pues cada uno dedicado a una especialidad dentro siempre del mundo espiritual. Ujú. Está muy bien porque te lo iba a comentar, ¿no? Porque seguramente muchos oyentes se preguntaban cuándo surgió esta comunidad, esta pequeña comunidad, al fin y al cabo, y hablaste, nos comentas con las personas del Sí. lugar que afortunadamente, pues bueno, no quieren convencer a nadie y son bastante cercanos. De esas personas con las que hablaste, Alberto, ¿algún testimonio o historia que te haya impactado más? Bueno, a mí, por ejemplo, te puedo contar dos cosas. La primera es que después entramos en una librería, ¿no? O sea, una librería especializada que hay allí, en la que, bueno, solo hay libros de espiritualidad, quizá un poco también de fenómenos extraños, de contacto con el más allá, de experiencias cercanas a la muerte. Y, bueno, es muy pequeñita y me llamó la atención porque pude hablar, era un matrimonio y tenían a su hija, los tres atendían. Y ellos se dedicaban a ayudar a la gente en el sentido de que, por ejemplo, la hija atendía la tienda o la librería y ellos tenían citas o reuniones, tanto presenciales allí en una sala de la propia librería, o iban a casa de algún vecino que necesitaban de su ayuda, ya sea para que le leyera la mano o para que intentaran contactar con el más allá con algún motivo. Y sobre todo me llamó la atención esa normalidad, era una normalidad absoluta. Y luego también te puedo contar que nos hablaron de un hotel que estaba justo allí enfrente, el Hotel Casadaga, en el que, bueno, pudimos andar, no entramos porque no había nadie, estaba medio cerrado, pero sí que pudimos andar por los alrededores de ese hotel. Fue un hotel que se construyó en 1927 y todos los vecinos, y además lo comprobamos allí, todos los vecinos del pueblo cuentan que es un lugar en el que hay fenómenos extraños. Ya su arquitectura es quizás bastante mística y llama mucho la atención, y los vecinos nos contaban que sobre todo se hablaba en ese lugar, tanto los dueños como las personas que se hospedan allí, de figuras espectrales, de sonidos inexplicables, presencia, y me hizo gracia porque con total normalidad nos comentaron que hay un espíritu conocido como Arthur, que es un antiguo huésped de allí, que deambula todavía por los pasillos de ese lugar. Dicen, algunos vecinos nos decían que dejaba un rastro, un aura o el aroma de su cigarro que se podía percibir. Y es curioso porque, creamos o no en estos temas, porque yo, aunque no lo parezca, soy bastante escéptico, sí que nos llamó mucho la atención el hecho de que esa normalidad y te contaran este tipo de historias
tan tranquilamente y tan a la ligera que nos dio confianza y además estábamos convencidos de que esa visita, de que Casadaga es un lugar muy especial. Yo recomiendo a la gente que nos esté escuchando, si tiene oportunidad, por lo que sea, de pasar por Florida o van a algún viaje. Por ejemplo, este pueblo está a unos 45 minutos de Orlando, que es donde están los parques de atracciones, Universal, los parques de Disney. Entonces, si alguien nos está escuchando y a lo mejor con la excusa de ir a Disney se acerca a Casadaga, seguro que le va a sorprender mucho, porque es como si te trasladaran a un lugar de otro mundo que de primera es imposible de concebir en la actualidad, en pleno siglo XXI y con todos los adelantos que hay. Ujú. No, no, eso es lo que nos traslada, Alberto, esa sensación de que parece que es un lugar que es fuera de lo común, ¿no? Que es muy raro y de hecho es lo que me llamó la atención, de que lugares como este estén ahí, ¿no? Que existan y que personas vivan, ¿no? Y decidan cambiar su vida, ¿no? Su rutina para trasladarse y dar a conocer lo que hacen al mundo. Una de las cosas que te iba a preguntar era esa, si lo recomendabas, el vivir esa experiencia. Y describirías, Alberto, porque suelo comentarlo mucho, el lugar, esas sensaciones que tiene uno cuando visita este tipo de lugares, ¿notaste que es un lugar de luz o también como otros tenía su sombra? Yo lo vi todo muy agradable. Es decir, el trato con la gente sonreía. Nosotros, yo intentaba hacer contenido también, tanto para mi podcast como para mi Instagram. Y pues estuve grabando vídeos, andábamos por allí y nadie nos decía nada. Es decir, nadie se molestaba ni mucho menos. Casi que querían ayudarnos y compartir las cosas o el conocimiento con nosotros. Así que para mí no vi nada negativo. Sí que es cierto que hay un lugar muy especial allí en Casadaga, que es su cementerio. Es un cementerio que está a las afueras del pueblo y un cementerio como cualquier cementerio americano, si hemos visto alguna película, con mucha bandera, con las tumbas, con muchos objetos siempre relacionados con los familiares, objetos que traen los familiares y que están relacionados con las personas que han fallecido. Pero allí hay un lugar que es curioso, se llama la Silla del Diablo y está en ese cementerio. Es una silla de ladrillo que llama mucho la atención porque está justo en el centro del cementerio, rodeada de tumbas, y es la que dicen que si te sientas allí puedes establecer algún tipo de conexión con el diablo, con Satanás. Nosotros, yo que soy muy decidido para estas cosas, sí que me senté, estuve un rato allí en la silla, tengo que confesar que no noté nada extraño, pero sí que hay muchos testimonios de personas que cuentan eso, que tienen una especie de contacto allí, que ven una sombra oscura, que empiezan a sentirse mal sentados en esa silla. Y me llamó mucho la atención también que alrededor de esa silla había muchas latas y botellines de cerveza, pero llenos, sin abrir. Y me contó uno de los vecinos de Casadaga que hay una tradición y es que cuando vas a hablar con el diablo le tienes que llevar una cerveza. Y allí puedes ver, pues había 6, 7, 8 latas u 8 botellines u 8 botellines que estaban intactos. Así que es curioso. También es cierto que cuando nosotros fuimos, no sé si será normalmente, apenas había gente en las calles, apenas había personas, en los establecimientos sí, como es lógico, y en el cementerio no había nadie. Entonces sí que noto una sensación muy especial de estar caminando en ese pueblo que ya de por sí supuestamente fue construido allí porque era un lugar espiritual, un lugar especial. Su creador, que como digo lo fundó en 1894, lo comparaba con las energías que puede haber en el Machu Picchu o en Stonehenge. Así que imagínate, si esto es así, pues esa energía que hay en ese lugar. Así que sí, yo solo puedo decir que nos sentimos muy bien, que fue una gran experiencia, que hablamos con las personas y todas eran estupendas y que en esa silla del diablo, que quizás sea el punto más oscuro del lugar, pues yo no noté nada, simplemente lo vi como, dicen que donde hay energía positiva, y además tú creo que ibas por ahí con la pregunta, hay energía negativa, pues seguramente esa silla del diablo esté allí por eso, precisamente.
Efectivamente, un valiente sí que eres. Yo no sé si me hubiera atrevido a sentarme en la silla, pero bueno, al final si uno está en el lugar, pues ¿no? Hay que investigar, hay que probar, Claro. porque ya que estamos, pues bueno, no quedarse con la idea de que es cierto o no, ¿no? Lo que comentan las personas que se han sentado en ella. Bueno, proyectos, sé que tienes muchísimos, que no paras. Yo invito a los oyentes a que visiten pues tu Instagram también, que ahí tienes Sí. publicados lo que son todos los vídeos. Por supuesto que escuchen tu podcast. Eh, no sé, ya que estoy aquí y ya que te tengo y tengo la oportunidad de preguntarte más de todos los lugares y los que te quedan todavía por visitar, ¿con cuál, que es difícil la pregunta que te voy a hacer, con cuál te quedarías o cuál es el lugar que tenías tantas ganas de visitar que cuando estuviste ahí, ¡guau!, viste los cielos abiertos? Bueno, pues sería, sería muy difícil quedarme con uno. Yo soy, es que he estado en tantos que sería imposible. Seguramente te cuente alguno y luego dentro de un rato piense, ese no es el mejor. Pero mira, yo tenía mucha ilusión y lo he hecho tanto el año pasado como este. A mí me gusta mucho todo el tema ufológico, el tema ovni. No porque crea en que hay extraterrestres que vienen y están entre nosotros, no. Me gusta más desde el punto de vista de la condición humana, de esas personas que supuestamente pues, han visto algo en el cielo o que incluso te cuentan o que han tenido un contacto con seres que no son de aquí. A mí todo eso me llama la atención a nivel psicológico e incluso cuando hablamos de este tipo de cosas atrás en el tiempo, también me llama la atención a nivel antropológico. Entonces, el año pasado, en verano del año pasado, en final de junio, tuvimos la suerte o la gran experiencia de acercarnos al Área 51 en Nevada, que yo creo que para todos los amantes del fenómeno OVNI, pues es quizás el sitio estrella o uno de los sitios estrella, esa base supuestamente secreta donde, según cuentan, pues pueden tener, el gobierno de los Estados Unidos puede tener artefactos que no son de este planeta o incluso algún cuerpo de algún ser que no es de este mundo. Y en el último viaje que hemos hecho, que ha sido esta Navidad, que hemos hecho la Ruta 66, hemos hecho algún desvío y estando en Nuevo México nos desviamos bastante para ir a Roswell. Yo siempre he soñado con ir a Roswell, el lugar donde en julio del año 47 se estrelló, bueno, supuestamente se estrelló una nave extraterrestre y toda la leyenda que hay alrededor. Así que disfrutamos casi como unos niños pequeños estando en Roswell, recorriendo sus calles, viendo ya no simplemente los carteles de entrada a la ciudad, que ya están decorados con platillos volantes, visitar el museo, que no solo te cuenta todo lo que ocurrió en Roswell en aquel año, casi minuto a minuto, sino que además te enseña fotos y te cuenta casos en Estados Unidos de, bueno, de supuestas experiencias de contacto bueno, iba a decir con extraterrestres o por lo menos con seres que no tienen en teoría explicación. Así que para alguien que ha soñado siempre con los ovnis, visitar Roswell o intentar o llegar a la famosa Black Gate, la puerta negra del Área 51, pues un sueño. Quizás han sido los lugares que más no han impactado, pero bueno, ya te digo, hay muchísimos. No, no, seguro que después con lo que yo he visto te acordarás de alguno más. Es curioso, pero las personas que investigamos o nos interesan estos temas somos bastante escépticos, ¿no? Lo de ver para creer. En ese Sí. sentido, ¿has tenido la fortuna de experimentar algo impactante o que te haya cambiado la visión que tenías sobre algún tema de estas características? No, curiosamente no. Yo creo yo siempre lo digo en broma, pero creo que hay una especie de maldición para los que investigamos el misterio desde un punto de vista objetivo y más bien escéptico, que no nos ocurre nunca nada. Sí que es verdad que alguna casualidad bueno, o causalidad, como dice JJ Benítez, algo raro sí, pero nada impactante, nada. Pero ya hay que tener en cuenta que ya de por sí impacta en ir a lugares donde casi nadie va o donde han ocurrido cosas extrañas o incluso extremas. Sí que notas una energía especial, a veces un ambiente muy tenso,
a veces hay habitaciones en las que parece que te cuesta entrar sin ningún tipo de explicación, pero más allá de eso, la verdad es que nunca nos ocurrió nada raro. Aprovechando que eres amante del tema de la ufología, tema que aquí nos interesa mucho en Dimensión Oculta, sabemos que hay mucho por descubrir. ¿Sabes de las últimas declaraciones? ¿Crees que se va a destapar algo nuevo? ¿Crees que vamos a descubrir algo que puede impactarnos a la humanidad o no? Yo creo que se van a desvelar cosas, pero no tan impactantes como esperamos. Yo estoy convencido de que dentro de todos esos expedientes que tiene el gobierno de los Estados Unidos, hay muchas cosas que no han salido a la luz todavía y que van a dar mucho que hablar, pero tampoco creo que haya una revelación súper espectacular que cambie nuestra percepción. No creo. Bueno, para terminar, pregunta obligada, es la primera vez que estás aquí en Dimensión Oculta, Alberto. Proyectos, algo que nos puedas contar, algo en lo que estés trabajando y quieras trasladar a los oyentes de Dimensión Oculta. Bueno, pues yo sigo con mi podcast que llevo llevo 7 o 8 meses. Se llama La Ruta del Misterio. Me gustaría que lo escucharais porque yo le tengo puesta mucha ilusión. Voy haciendo un capítulo semanal de media hora contando pues, 1 o 2 lugares, como te he dicho antes, estando allí y con las sensaciones y con la historia del lugar, pero después de haberlo visitado y poder tener una opinión habiendo estado allí. Ya son más de 3.000 suscriptores, ya te digo, son 7 o 8 meses, así que estoy muy, muy contento. Y eso seguramente derivará en un libro en el que vaya contando y vaya poniendo fotos y me vaya extendiendo más, que eso es un libro sí que da pie, de lugares donde, que hemos visitado en busca del misterio. Y estamos haciendo muchos viajes a Estados Unidos, así que seguramente el primero de esos libros pues tenga que ver con misterios de Estados Unidos. Alberto, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí y esperamos escucharte pronto. Pues a vuestra disposición, ha sido un placer y os deseo lo mejor, ya lo sabéis. Un abrazo. Gracias. Igualmente, un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y quizás la pregunta no sea si existe algo al otro lado, sino si estamos preparados para escuchar. Kasadaga es solo un lugar en el mapa, pero también es un reflejo de algo mucho más cercano, nuestra necesidad de entender, de sentir que quienes ya no están de alguna forma siguen aquí. Porque tal vez la verdadera conexión no necesita palabras, solo ser sentida. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Nos escuchamos pronto.